Hola, la coyuntura actual está fuertemente influida por uno de los grandes teóricos de la élite, que junto con Kissinger formuló la tesis en la cual se basa la dinámica de la geopolítica estadounidense durante el último medio siglo. Me refiero a Zbigniew Brzezinski, un polaco anticapitalista, cofundador de la Comisión Trilateral junto con David Rockefeller. Su teoría competía en los años 70 contra la de Louis Strauss, quien terminó ganando en el terreno de la exopolítica e influyó decisivamente en el pensamiento neoconservador de la era Reagan en adelante. Luego también en los 90 muchos de los seguidores de Strauss se mudaron al Partido Demócrata, hicieron grandes movimientos en la era Clinton, pero cuidado, Brzezinski también fue un asesor clave de Bill Clinton. En el video que verán a continuación, Nicolás Martínez Laje les explicará por qué Trump ha decidido concretar el plan secreto de Brzezinski, quien recomendaba mantener enfrentados a Rusia y a China, someter comercialmente a Europa, pero buscando obsesivamente aumentar el dominio norteamericano hacia el este, concretamente a Eurasia, lo que Cecil Rhodes, el imperialista británico, llamó el corazón de la Tierra, un eje clave tanto por superficie, recursos estratégicos y geolocalización, como para paralizar el comercio marítimo que el bloque occidental controla. Si Rusia, Irán y China se uniesen en un solo imperio, podrían poner en jaque la dominancia de Estados Unidos y Occidente en el mediano plazo, saboteando la inmensa red financiera ilegal que la City de Londres gestiona. Por eso Brzezinski recomendó que Estados Unidos mantenga su poderío mundial, pero no de manera bélica como los neocon, sino fundamentalmente a través de la manipulación comercial. Quédense hasta el último minuto para enterarse de todo y no se olviden que es sumamente necesario su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Recompensas para quienes nos apoyen desde tan solo $3 mensuales en patreon.com/Nicolás Moraz. Adelante. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. En esta ocasión me puse de meta traerles una forma, una lectura con pruebas, con evidencia, con artículos, con documentos, para que vean que la realidad es mucho más fácil de interpretar que la que nos cuentan los medios de comunicación. El punto de vista de los medios de comunicación es manipular la percepción de la gente respecto a los sucesos, cargándolos de tintes ideológicos, etcétera, etcétera, que no van al caso realmente de la realpolitik que está ocurriendo. Y en este video que sirve, les voy a contar el contexto, como un disparador, algunos eventos de las últimas semanas que estuve trayéndoles que me resonaron mucho y realmente sirven como un puente para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces arrancamos con este tweet que lo habíamos mencionado en el contexto del intercambio de misiles entre Irán e Israel, donde Estados Unidos, fíjate, Donald Trump, el propio presidente de los Estados Unidos, desde su cuenta de Truth Social, indicaba, ¿no? China ahora puede seguir comprando petróleo a Irán. Ojalá también compre mucho a los Estados Unidos. Fue un gran honor para mí que esto sucediera. Un tuit evidentemente críptico para los no iniciados, para decirlo de alguna forma, en cuestiones de narrativas geopolíticas ya a esta altura clásicas y totalmente influenciadas por el pensamiento de las élites financieras globales. Algo que vamos a desarrollar en este video. Pero también, en el video anterior, como algún usuario en Twitter lo destacó, esta era la nota más importante y la más ciertamente omitida por los medios de comunicación. El lanzamiento de la ruta ferroviaria que conectaba China con Irán. Esta es una de las claves para empezar a entender cómo funcionan realmente los medios de comunicación mainstream. Ausente de los titulares, decían este medio de Irán. El tren procedente de la ciudad de Xi'an, en el este de China, llegó a Puerto Seco de Afrin, cerca de Teherán, con un cargamento de paneles solares, a tiempo para el ardiente impulso de Irán para expandir su capacidad de energía renovable. El evento va en contra de la administración del presidente Trump, que Reuters ha dicho, ya sea verdadera o falsamente, que está considerando detener e inspeccionar petroleros iraníes
en el mar. Y como la nota indica, con la línea ferroviaria lejos de cualquier presencia militar estadounidense, Irán puede exportar petróleo e importar bienes de China con tranquilidad de que el comercio marítimo se interrumpa. Si bien estas mercancías son difíciles de transportar por ferrocarril y deben transportarse por barco, la nueva ruta ofrece una solución vital, por si acaso, para mantener el comercio bilateral lejos de los tentáculos de la hegemonía estadounidense. Y ahí ven el mapa, ahí lo centro, donde muestra el recorrido ferroviario de esta nueva ruta terrestre que conecta Irán con China. Y como pueden intuir, ya inclusive viendo el mapa, podría tener una rápida conexión con Turquía y llegar al viejo continente. Entonces, si hablamos ciertamente de hegemonía, hablamos de Eurasia y hablamos de rutas terrestres versus rutas marítimas, tenemos que referirnos a una figura, la de Zbigniew Brzezinski. La verdad, mi polaco es malísimo, disculpen la mala pronunciación, sé que el nombre de pila es Zbigniew, pero realmente prefiero decirlo así que sepan disculpar porque me voy a equivocar en eso durante todo el video. Entonces todo remite a la figura de Brzezinski. Brzezinski, una persona a la que hemos mencionado en muchas ocasiones en este canal por su conexión con el movimiento tecnocrático, además de su rol en la fundación de la Comisión Trilateral y además en su rol, podemos decir, de gurú geoestratégico de las élites financieras, en particular como un pupilo, un protegido de los Rockefeller. Ahora, curiosamente, con todo esto que les estoy explicando, les estoy mostrando, se da que esta semana salió publicada una nueva biografía sobre la obra de Brzezinski. Acá The Economist, la revista de los Rothschild, fue Zbigniew, Brzezinski, el gurú de la política exterior más importante de los Estados Unidos, poniéndolo en un lugar más alto al de Henry Kissinger. Pero recordemos, y algo que más adelante en el video también lo voy a mostrar, prácticamente Henry Kissinger y Brzezinski han sido las dos caras de la misma moneda, ambos protegidos de los Rockefeller. Como dato de color, ambos escapan de Europa en 1938 con solo 6 semanas de diferencia para dirigirse a los Estados Unidos, y dice: Kissinger se convirtió en el gurú de la política exterior de Nixon, de la administración Nixon, la responsable de salir de los acuerdos de Bretton Woods, entre otras cosas, ¿no? La guerra del Yom Kippur, una época del 73-74 que una y otra vez remite a lo que está pasando en la actualidad, y luego Brzezinski lo reemplazó bajo el gobierno de Jimmy Carter, el primer presidente de la Comisión Trilateral. Lo que habla de una continuidad de políticas, insisto, ambos protegidos de los Rockefeller. Kissinger llevó a Nixon a China, pero en 1977 Brzezinski llevó a Carter a Polonia. Fue parte de una campaña brillante y sostenida que condujo 14 años después a la disolución pacífica del Pacto de Varsovia y la disolución de la Unión Soviética. Fíjate, un dato de color que realmente se me había pasado de largo. En el cargo y después de Brzezinski, cultivó fuerzas antisoviéticas, especialmente en su país natal, Polonia. En esto le ayudó mucho su amistad con Karol Wojtyła, un polaco que se convirtió en el Papa Juan Pablo II en 1978. Carter, un hombre profundamente religioso, deleitó a Brzezinski permitirle ir a la toma de posesión de Juan Pablo II. Los dos hombres hablaban de política y de hecho Brzezinski a veces sentía que Carter era el sacerdote y el Papa Juan Pablo II el presidente. Un punto que ciertamente estamos dejando muy omitido, el rol del Vaticano, no como centro espiritual, sino como entidad organizativa, política, administrativa, como un Estado. Entonces vos fíjate, realmente es un detalle que se me había pasado de largo. El Papa polaco, nombrado justo en el momento, y aparte de una amistad que los unía, cuando Brzezinski toma el rol clave en la conducción de los asuntos de seguridad nacional de los Estados Unidos, con un rol enfocado predominantemente en la caída, ¿no? En la destrucción de la Unión Soviética. Brzezinski apretó aún más las tuercas al retomar donde Kissinger lo había dejado, persuadiendo a Carter para que normalizara las relaciones con China.
Luego, en un aspecto que vamos a ver más adelante, Brzezinski, quizás en uno de los aspectos más polémicos de su labor como funcionario público, colaboró en el financiamiento de la insurgencia Mujahideen, que después en Afganistán, después durante la siguiente década, debilitó al régimen ruso, ¿no? La trampa afgana respecto a la Unión Soviética. Y fíjate un detalle sobre el que vamos a volver también más adelante. Nixon es reemplazado por Carter, un republicano, por un demócrata, uno guiado por Kissinger, el republicano, un demócrata guiado por Brzezinski en los asuntos geopolíticos en ambos casos, y el demócrata Carter es luego sucedido por Ronald Reagan, el republicano Reagan, y como señalan, ¿no? La razón principal es que la presidencia de Carter se vio ensombrecida por el mal manejo de la revolución iraní, la sorpresa de octubre, la toma de rehenes que arruinó su último año en el cargo. Este biógrafo argumenta que en el periodo previo a la revolución, los consejos de Brzezinski eran ignorados. Y como es sabido, la sorpresa de octubre, los iraníes retrasaron la liberación de los rehenes hasta 5 minutos después de que Ronald Reagan finalmente asumiera el cargo de presidente de los Estados Unidos, lo que aseguró que Ronald Reagan obtuviera el crédito tal como hizo con el colapso de la Unión Soviética, dejando de lado, olvidando el rol del propio Brzezinski en este asunto. A esta altura, por supuesto, ya es bastante público que la propia revolución de la sorpresa de octubre, ha sido un evento fabricado, puesto de acuerdo con el propio gobierno iraní. Eventos que son gestionados, manipulados, para influir en la percepción pública, generar cambios de gobierno, de sesgo para un lado, para el otro, pero en el fondo los nombres se repiten, estos burócratas, tecnócratas que van fijando la agenda, responden a los propios mismos intereses. Entonces, buscando un poco más de datos en la biografía de este personaje, Brzezinski, fíjate, Wikispooks dice, fue un político profundo del Deep State, nacido en Polonia, fue una de las 48 personas que se sabe que asistieron tanto al grupo Bilderberg como al ultrasecreto Le Cercle en Francia, en Europa. ¿Por qué es importante? Porque entender esta red de think tanks, de sociedades secretas, podemos decir, fíjate, Brzezinski cofundó la Trilateral, miembro de Bilderberg, participante en Le Cercle, un think tank que está asociado al complejo militar europeo / estadounidense, ¿no? Como una red global de lobby de podemos decir, los neocons, los mercaderes de la guerra a nivel global. Brzezinski, por eso, saquemos las etiquetas con las que generalmente nos mueven el pensamiento en esa dialéctica fabricada, izquierda, derecha y demás. Brzezinski ha sido un tipo que ha influido en todos los ámbitos y en todas las ideologías, marcando una agenda mucho más profunda y realmente más cercana a la realidad de cómo funciona este gran teatro que tenemos puesto delante de nuestros ojos. Ahora, Brzezinski fue un profesor de Columbia, de la Universidad de Columbia a finales de la década del 60. Evidentemente ahí es donde tuvo contacto justamente con las ideas tecnocráticas, que como recordarán salieron justamente de la Universidad de Columbia. En situaciones que realmente recuerdan, ¿no? Es un eco de lo que está ocurriendo hoy. Fíjate, mientras era profesor en la Universidad de Columbia, pidió el arresto, juicio y encarcelamiento de los líderes de las huelgas universitarias de 1968, afirmando, si ese liderazgo no puede ser liquidado, al menos puede ser expulsado del país. A Brzezinski le faltó citar la ley de enemigos extranjeros. Ya en su rol, digamos, de intelectual, lejos de la obligación de rendir cuentas como empleado público, fue emisario del propio Bill Clinton, un pupilo de Carol Quigley y un becario Rhodes para promover el oleoducto Bakú-Ceyhan en Azerbaiyán. Luego actuó como subsecretario adjunto de Defensa para Europa y Política de la OTAN entre el año 2001 y 2005, desarrollando un plan para Europa, instando a la expansión de la OTAN, argumentando a favor de la expansión de la OTAN a los estados bálticos.
Y fíjate, diría, Eurasia es el hogar de la mayoría de los estados políticamente asertivos y dinámicos del mundo. Todos los pretendientes históricos al poder global se originaron en Eurasia. Los aspirantes más poblados del mundo a la hegemonía regional, China e India, están en Eurasia, al igual que todos los potenciales rivales políticos o económicos a la primacía estadounidense. Después de Estados Unidos están las siguientes 6 economías más grandes y los que más gastan en armamento, al igual que todas menos una de las potencias nucleares más abiertas del mundo. Eurasia representa el 75% de la población mundial, el 60% del PBI y el 75% de los recursos energéticos. Colectivamente, el poder potencial de Eurasia eclipsa incluso al de los Estados Unidos. Eurasia es el supercontinente axial del mundo. Una potencia que dominara Eurasia ejercería una influencia decisiva sobre 2 de las 3 regiones económicamente más productivas del mundo. Este es entonces el núcleo, ciertamente, de las ideas de Zbigniew Brzezinski respecto al Gran Tablero, ¿no? El libro principal, la principal obra de referencia que ha publicado el propio Brzezinski. Ahora, encontré acá en Twitter una conferencia donde explican bastante en forma clara, ¿no?, los preceptos de la obra de Brzezinski. Vamos a escucharlo, a compartirlo. ¿Quién es el público aquí reunido en esta ocasión? Zbigniew Brzezinski? Zbigniew Brzezinski fue una figura destacada, consejero de estudios estratégicos e internacionales, profesor de política exterior estadounidense en Johns Hopkins, asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, fideicomisario y fundador de la Comisión Trilateral, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, asesor internacional de varias grandes corporaciones, asociado de Henry Kissinger, y también trabajó para Ronald Reagan en funciones de inteligencia. Copresidente del Grupo de Trabajo Asesor de Seguridad Nacional de Bush en 1988. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo, no? Ciertamente, como dice el expositor, ¿qué tipo? Un tipo totalmente vinculado a toda la historia, al poder político de las últimas décadas de los propios Estados Unidos. Pero el dato clave que se está omitiendo completamente es el padrinazgo que tenía la Fundación Rockefeller. La Comisión Trilateral justamente la cofunda junto a David Rockefeller. David Rockefeller, que se ve impresionado por el punto de vista de Brzezinski en su libro Entre dos eras, el rol de los Estados Unidos en la próxima era tecnotrónica, previendo prácticamente el mundo de vigilancia total que estamos viendo actualmente. Ahora, si quieres enfadarte de verdad, ve y compra este libro. Se llama El Gran Tablero de Ajedrez, la supremacía estadounidense y sus objetivos geoestratégicos, escrito por Zbigniew Brzezinski en 1997. Voy a leerte algunas citas de ese libro. 1997. Página 12, primeras palabras del libro. Las últimas décadas del siglo XX han sido testigo de un cambio tectónico en los asuntos mundiales. Por primera vez, una potencia no euroasiática surge no solo como árbitro clave en Eurasia, sino también como potencia suprema mundial. La derrota y colapso de la Unión Soviética fue el paso final en el rápido ascenso de una potencia del hemisferio occidental, Estados Unidos, como la única y de hecho primera superpotencia verdaderamente global. Página 12, está en el prefacio. Pero mientras tanto dice, es imperativo que ningún desafiante euroasiático... Eurasia es todo lo que está entre al este de Alemania hasta el Océano Pacífico y al sur por el subcontinente indio, incluye el Medio Oriente. Es imperativo que ningún desafiante euroasiático, refiriéndose a Rusia o China, surja con capacidad de dominar Eurasia y así también de Entonces ahí tenés el primer punto. Brzezinski trabajaba por la hegemonía de los Estados Unidos como potencia global. Ahora, en un contexto de caída de la Unión Soviética, donde Brzezinski juega un rol, como vamos a ver, definitorio en que ocurra eso, bueno, en ese contexto de desequilibrio de fuerzas, mientras algunos
celebraban la caída del comunismo y demás, el muro de Berlín, la caída del frente soviético, Brzezinski decía, bueno, ahora hay otro problema. Estados Unidos, al igual que el Reino Unido, al igual que los Países Bajos, al igual que la República de Venecia, para poner un ejemplo, siempre han sido potencias marítimas que controlan en última instancia el comercio y las rutas marítimas. Sin embargo, la zona más importante, al igual que identificaba Halford Mackinder, de quien hemos hablado con su teoría del Heartland, es la zona euroasiática, donde principalmente están los recursos. Y la economía, como ya hemos hablado, no son los papelitos de colores, son los recursos la verdadera economía. Entonces Brzezinski, con total criterio, identificaba que la forma de mantener la hegemonía de una potencia marítima es controlar que no surgiera justamente una oposición desde el propio Heartland. Desafiante. Eurasia es todo lo que está entre aproximadamente el este de Alemania hasta el Océano Pacífico, pasando por el subcontinente indio e incluyendo el Medio Oriente. Es imperativo que ningún desafiante en Eurasia, refiriéndose a Rusia o China, surja con la capacidad de dominar Eurasia y así desafiar a América. La formulación de una geoestrategia eurasiática comprensiva e integrada es, por lo tanto, el propósito de este libro, Geoestrategia Eurasia. La actitud del público estadounidense hacia la proyección externa del poder estadounidense ha sido mucho más ambivalente. El público apoyó la percepción del público. Esto es algo que realmente no hay que dejar de lado, porque tenés en el fondo una cuestión de realpolitik, gestión de los recursos, gestión del mundo, como el propio libro de Brzezinski, como un tablero de ajedrez donde las piezas están en competencia, un juego de bridge, algunos dicen. Bueno, a ver, una visión completamente despojada de moralidad, basado únicamente en una lectura del poder, una visión bien maquiavélica de cómo funciona el mundo y cómo funcionan las cuerdas que lo mueven. La participación de América en la Segunda Guerra Mundial en gran medida por el efecto de choque del ataque japonés a Pearl Harbor. Falsa bandera. Para América, el principal premio geopolítico es Eurasia. Ahora, una potencia no euroasiática. Esos somos nosotros. Es preeminente en Eurasia y la primacía global de América. ¿No es eso arrogante? La primacía global de América depende directamente de cuánto tiempo y cuán efectivamente se mantenga su preponderancia en el continente euroasiático. Lo que él está diciendo es... Más que claro, como dije recién, esa es la clave de la visión del poder e inclusive de las élites que generan, que controlan las unidades administrativas a través de los distintos gobiernos que ejercen el poder. Es que si Estados Unidos quiere seguir siendo el líder, tenemos que controlar Eurasia. El retiro de América del mundo o debido a la repentina aparición de un rival exitoso produciría una gran inestabilidad internacional, provocaría anarquía global. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Sí, un poco de anarquía global probablemente sería algo muy bueno en este momento. Lo que está diciendo es que si no controlamos el mundo por cualquier medio necesario, el mundo va a ser miserable. No pidió mi opinión. ¿Pidió la tuya? ¿Está bien? En ese contexto, ¿cómo América maneja Eurasia? ¿Manejamos a las personas alrededor del mundo? ¿Es ese nuestro trabajo? Es crítico. Eurasia es el continente más grande del mundo y es axial geopolíticamente. Un poder que domine Eurasia controlaría 2 de las 3 regiones más avanzadas y económicamente productivas del mundo. Una simple mirada al mapa también sugiere que el control... Bueno, fíjate que acá el conferencista menciona un poco con certeza cómo lo ve Brzezinski, pero hay una omisión que no puede pasar de largo, el rol de los Rockefeller. Porque cuando habla de una retirada de los Estados Unidos del concierto global, lo que fomentaría una anarquía global, que es decir, la no consolidación de un gobierno global, bueno, ahí está la respuesta que lo vamos a ver un poco más adelante, que daba el propio Brzezinski. Brzezinski hablaba de la multipolaridad, pero una multipolaridad gestionada por los Estados Unidos. Fíjate. Eurasia casi automáticamente implicaría la subordinación de África, haciendo que el hemisferio occidental y Oceanía
Eso es Australia para todos ustedes no académicos, sean geopolíticamente periféricos al continente central del mundo. Aproximadamente el 75% de la población mundial vive en Eurasia y la mayor parte de la riqueza física del mundo también está allí, tanto en sus empresas como debajo de su suelo. Eurasia representa el 60% del Producto Nacional Bruto Mundial y 3/4 partes de los recursos energéticos conocidos del mundo. Se requieren así dos pasos básicos. El primero, identificar los estados euroasiáticos geoestratégicamente dinámicos que tienen el poder de causar un cambio potencialmente importante en la distribución internacional del poder y descifrar los objetivos externos centrales de sus respectivas élites políticas y las posibles consecuencias de que busquen alcanzarlos. Bueno, fíjate, eso es algo que hemos estado mencionando, que todos los países tienen una oligarquía, una élite interna, que la diferencia en el concierto internacional es la capacidad de proyectar ese poder a lo largo del globo, ¿no? Yo he dado ejemplos de oligarquías argentinas que no pueden proyectar el poder hacia, no sé, Europa, Medio Oriente y demás. Entonces ahí está la clave. Brzezinski en su teoría entonces identifica los países con capacidades, con cualidades, con características para ser potencia dominante, países con esas mismas características pero sin la voluntad de poder para avanzar hacia un proyecto de concentración imperialista, y después identifica algo muy importante que suele ser visto de lado como los países pivots, los pivotes, como él define, países que no tienen las características para ser potencia, pero sin embargo, por sus características geográficas, su ubicación, juegan un rol realmente determinante en este juego, en este gran tablero geopolítico por el poder. El ejemplo más notorio es el que menciona de Ucrania. Rusia, sin Ucrania, no puede ser una potencia europea. Entonces, estos países pivotes juegan un rol determinante en este juego de poder. Fíjate. Segundo, formular políticas específicas de los Estados Unidos para compensar, cooptar y o controlar lo anterior. El hombre está hablando sobre cooptar, controlar, gestionar, subvertir naciones y pueblos y economías. Para ponerlo en una terminología que remite a la era más brutal de los antiguos imperios, los tres grandes imperativos de la geoestrategia imperial, escuchen esto, de la geoestrategia imperial son prevenir la colusión y mantener la dependencia de seguridad entre los vasallos, mantener a los tributarios flexibles y protegidos y evitar que los bárbaros se unan. No, fíjate, directamente tomado de la historia de la geopolítica del poder. Mantener un cerco de seguridad, proteger a los vasallos, mantenerlos también tributando, ¿no? Es un ejemplo claramente la OTAN y demás, y evitar la colusión de los rivales, que los rivales generen una respuesta que puede poner en peligro la hegemonía. Eso está en la página 40, les digo, tienen que comprar el libro. Ahora nos ponemos realmente serios. En la página 95, Uzbekistán, con su población mucho más homogénea étnicamente de aproximadamente 25 millones y sus líderes enfatizando las glorias históricas del país, se ha vuelto cada vez más asertivo en afirmar el nuevo estatus postcolonial de la región. El BE vio el primer paso en esto como disminuir la capacidad de Rusia para rehacer el sueño de la Unión Soviética. Todos lo están... Ahí está, porque uno de los puntos centrales del trabajo de Brzezinski justamente fue, el enfoque sobre la Unión Soviética. Acá les preparé una presentación que se las voy a dejar con los Patreons. Mirá, acá está, para que se pueda ver un poco más claro. Lo voy a dejar para los Patreons, en agradecimiento por la colaboración que dan con el canal, que como he dicho en el video anterior, realmente son quienes lo mantienen a flote, ¿no? Así que, digamos, El Gran Tablero, este es el libro de Brzezinski, ahí el conferencista recomendaba que lo compren, se consigue muy fácil en internet, realmente, simplemente con una búsqueda muy rápida lo pueden encontrar, y les recomiendo fervientemente la lectura de este libro. Entonces, ¿qué es El Gran Tablero? La profecía geopolítica de Brzezinski.
El Gran Tablero es una obra fundamental de 1997 donde se expone la estrategia geopolítica para que Estados Unidos mantenga su hegemonía global. Pero como venimos sosteniendo, atención con esto, porque el tipo trabajaba para las oligarquías financieras. Y fíjate esta frase seleccionada del texto. Como América se vuelve una sociedad más multicultural, puede resultar más difícil forjar un consenso sobre asuntos de política exterior, excepto en la circunstancia de una amenaza externa masiva y ampliamente percibida. Nuevamente señalando cómo juegan con la percepción de la gente, cómo juegan con la percepción para moldear la opinión pública y, en definitiva, ir llevando al rebaño, ¿no? a sus eventos. Y ahí particularmente señalando el rol de la inmigración, como lo ven, ¿no? Por un lado, para no lograr una política geoestratégica exterior definida, y por el otro lado, generar sensaciones de amenazas percibidas. Entonces el arquitecto, asesor del Council on Foreign Relations, miembro del Council on Foreign Relations, mentor de Madeleine Albright, cofundador de la Trilateral, asesor de seguridad nacional, con una clara visión tecnológica, tecnocrática, la era tecnotrónica, decía en su libro Entre dos eras, implica la aparición gradual de una sociedad más controlada, dominada por una élite. Por si te queda alguna duda, ¿no? De qué juega este muchacho. Entonces, el Gran Tablero, lo más importante acá es analizar justamente los mapas. Mapas de poder. Arrancamos con la idea de Mackinder, ¿no? Ahí está el Heartland. Quien controla el Heartland, decía Mackinder, dominará la isla mundial. Quien domine la isla mundial controlará el mundo. Entonces, acá me parece muy importante porque en geopolítica, vos fíjate, acá está la proyección de Bertin del año 53, no suelen presentar el mundo como estamos acostumbrados a verlo, sino con este tipo de proyecciones donde cambia completamente la forma de percibir los ejes verdaderos de poder, ¿no? Con esta proyección. Estos son el tipo de proyecciones que se suelen utilizar, como digo, en geoestrategia y geopolítica. No la proyección que estamos acostumbrados, la Mercator. Entonces, ahí tenés el Heartland, Rusia Central, Siberia, Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Irak, partes de Europa del Este, y el objetivo de Estados Unidos, entonces, impedir que haya una potencia hegemónica en esa zona. ¿Por qué esa zona? ¿Por qué es tan importante? El centro del poder mundial, el 70% de la población, el 75% de los recursos, la mayor parte de la superficie terrestre. El propio Brzezinski señalaba aproximadamente el 75% de la actividad económica global. Como ven acá en pantalla, reservas energéticas, el verdadero poder, como lo titulé. Fíjate, reservas probadas de petróleo, la zona en negro, la zona de Medio Oriente en rojo, ahí la zona de Eurasia, Siberia y demás, junto al Canadá, al que Trump quiere sumar como el estado número 51, ¿no? Hay un poco de cifras y estadísticas. Y acá hay una parte muy importante, ¿no? Los países pivotes para Brzezinski. Ucrania, sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio euroasiático, decía. Azerbaiyán, un aliado estratégico de Estados Unidos, el corredor energético del Caspio. Uzbekistán, el país más poblado de Asia Central, clave para la influencia regional. Turquía, un aliado complejo, con ambivalencias, con un rol muy fuerte de la CIA en el lugar. Irán, un país que ha estado, digamos, en la boca de todo durante mucho tiempo. Kazajistán, con una posición geográfica central, petróleo, uranio, entre otros recursos, ¿no? Fíjate, implementación militar de este gran tablero. Acá están los comandos unificados de los Estados Unidos alrededor, cómo se dividen en el globo, ¿no? ¿Y cuál es el comando central? Ya revelando la importancia clave, justamente la zona de Medio Oriente, la zona periférica del Heartland, con el comando europeo que actúa sobre la OTAN y demás, ¿no? Piensen que con esa proyección que verdaderamente se usan para estos mapas geopolíticos,
cómo funciona una función de rodear la manzana de Eurasia, el Comando Central, el Comando Europeo, con esa brecha OTAN promoviendo la expansión hacia el este, el propio Comando del Pacífico, yendo por los dos flancos directamente. Está muy claro desde este punto de vista geoestratégico qué es lo que ocurre. Europa es la cabeza de puente geoestratégica de América en Eurasia. Es a través de Europa que Estados Unidos ejerce una influencia sobre Rusia, escribía Brzezinski. Y esto es lo que les decía, el cerco militar sobre Eurasia. Más de 800 bases militares rodean el heartland euroasiático, implementando físicamente entonces la estrategia de Brzezinski, que es una reformulación de la estrategia británica de Mackinder. En el punto 7, los choke points, los puntos de estrechamiento, ahogamiento comercial, estrechos estratégicos, donde, considerando que Estados Unidos es una potencia marítima, justamente controlar ese pasaje da que el comercio internacional fluya y no haya problemas. Mientras que las potencias, buscando asimilarse, unirse, tratar de influir en la zona euroasiática, ¿qué buscan? Lo que mostramos con el tren, la vía ferroviaria iraní-China. Justamente sortear este control que tienen los propios Estados Unidos sobre la zona. Destacamos entonces el canal de Panamá, también mencionado en esta administración trumpista. El 6% del comercio mundial transcurre por ahí. El estrecho de Malaca, con el 25% del comercio global en el teatro del Indo-Pacífico. El estrecho de Hormuz, clave Irán en ese aspecto, el 20% del petróleo mundial transcurre por ahí, y el canal de Suez, controlado por históricamente británicos, estadounidenses, con el 12% del comercio mundial. China y Rusia, entonces, los que mencionábamos, los principales rivales para luchar por la hegemonía sobre la zona euroasiática, una hegemonía que tenía la Unión Soviética, y como el propio Brzezinski señala, ese fue el motivo de empezar a transferir tecnología y capital a China y acercarla al hemisferio, al comercio occidental, debilitar la posición de la Unión Soviética. El golpe maestro sería el financiamiento de los mujahidines afganos, la trampa afgana, el Vietnam, para la Unión Soviética, que se vería de golpe atacada por dos frentes en forma simultánea. China, por un lado, rompiendo esa conexión China-Rusia, Unión Soviética, y por el otro lado el frente occidental, algo que no podría soportar en el ámbito económico. La respuesta china entonces a ese control que tiene los Estados Unidos sobre el tráfico marítimo es la iniciativa de la Franja y Ruta, esta iniciativa que incluye infraestructura por todos lados, realmente, como ven en el mapa, cubriendo justamente el gran temor que decía Mackinder, que surja una potencia terrestre hegemónica en la zona de los recursos, en la zona euroasiática, y que además lo conecte todo con rutas terrestres. Brzezinski sostenía, China entonces representa el desafío más serio a la primacía estadounidense en Eurasia. Un país que ejerce un gobierno tecnocrático que contó justamente con la colaboración de Kissinger y Brzezinski y del banco Chase de los Rockefeller en integrarse a Occidente. Lo que marca que si queremos dividir al mundo en bloques, ya tenemos puestas fichitas en cada uno de los bloques. Pero el foco de la atención de Brzezinski fue Rusia, claramente, del que consideraba una absolutamente vital cortar su conexión con Europa. Y el Nord Stream, el gasoducto, fue justamente la materialización del miedo de Brzezinski y por ende su sabotaje, la forma para impedir finalmente que Rusia utilice la energía como una cuestión geopolítica para tener controlado a Europa Occidental. Y recuerdan, la semana pasada les mostré este clip de la visita de Merz, el canciller alemán, pupilo de BlackRock, a la Casa Blanca, lo que decía el propio Donald Trump sobre Nord Stream. Escucha. Colocada sobre Rusia. ¿Está dispuesto a ejercer más presión sobre Putin para terminar la guerra imponiendo nuevas sanciones a Rusia y a China?
Bueno, recuerde, yo terminé Nord Stream 2. Fui a Alemania, ahora que lo pienso, lo siento, hice eso, no lo sé, pero yo terminé Nord Stream 2, nadie más lo hizo. Y luego, cuando Biden asumió, lo aprobó de inmediato. Ese es básicamente el gasoducto más grande del mundo, que va a Alemania y a otros países. Ah, y por cierto, tenemos tanto petróleo y gas que no podrán comprarlo todo. Quiero decir, literalmente... tenemos tanto y espero que lo incluyamos en nuestro acuerdo comercial porque tenemos más que nadie. De hecho, tenemos por mucho la mayor cantidad en el mundo, probablemente el doble de lo que tiene cualquier otro, así que trabajaremos en eso. Estoy seguro de que es algo que discutiremos hoy. Ven cómo se mezclan las cuestiones claramente. Donald Trump lo lleva por el lado de la venta de la energía, como en el tuit con el que arrancamos el video. Decía, no, que China no le compra a Irán, compranos a nosotros. Entonces, la dependencia que estaba desarrollando Europa con el Nord Stream sobre la energía rusa, bueno, no, que esa dependencia las tengas con nosotros, ¿no? El propio propósito de la creación de la OTAN, tener a Estados Unidos adentro, Alemania abajo y Rusia afuera. Y fíjense el detalle que Trump dice, yo lo empecé y Biden lo terminó. Ahora, el punto 10, la gran coalición que temía Brzezinski era una alianza entre China, Rusia e Irán. Justamente se refería diciendo el escenario más peligroso sería una gran coalición entre China, Rusia y quizás Irán, una coalición antihegemónica unida no por ideología sino por quejas complementarias. Unas quejas que crecen, empiezan a aumentar justamente por el rol de Estados Unidos en la práctica de esa hegemonía. Las sanciones, la intervención militar y demás. Una postura que arranca con, digamos, la toma de poder o influencia de los neoconservadores en Washington, que por ejemplo acá en este clip famoso del general Wesley Clark se ejemplifica, ¿no? Como en nombre los straussianos, ¿no? Diciendo, bueno, mira, no estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión de Brzezinski, la hegemonía, cómo se tiene que controlar y cómo tiene que prevalecer los Estados Unidos, pero no estamos de acuerdo con la forma. Acá hay una cuestión mucho más ideológica, moral, con la bandera de la democracia, ¿no? ¿Se acuerdan el clip de Wesley Clark? Fíjate cómo se fue cumpliendo. Después del 11 de septiembre, aproximadamente 10 días después del 11 de septiembre, pasé por el Pentágono y vi al secretario Rumsfeld y al subsecretario Wolfowitz. Bajé solo para saludar a algunas personas. Wolfowitz, un straussiano del Estado Mayor Conjunto que solían trabajar para mí, y uno de los generales me llamó y me dijo, señor, tiene que entrar y hablar conmigo un momento. Le dije, bueno, ¿estás muy ocupado? Él dijo, no, me dice, hemos tomado la decisión de que vamos a ir a la guerra con Irak. Esto fue alrededor del 20 de septiembre. Le dije, ¿vamos a ir a la guerra con Irak? ¿Por qué? Él dijo, no lo sé. Así que volví a verlo unas semanas después y para ese momento ya estábamos bombardeando Afganistán. Le pregunté, ¿todavía vamos a ir a la guerra con Irak? Y él dijo, oh, es peor que eso. Dijo, se inclinó sobre su escritorio, tomó una hoja de papel y dijo, acabo de recibir esto de arriba, refiriéndose a la oficina del secretario de Defensa hoy. Y dijo, este es un memorando que describe cómo vamos a eliminar a 7 países en 5 años, empezando por Irak y luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminando con Irán. Le pregunté, ¿es confidencial? Él respondió, sí, señor. Yo dije, bueno, entonces no me lo muestres. Bueno, Wolfowitz, justamente un pupilo de las ideas de Leo Strauss. Lo increíble, lo vamos a ver al final, que Peter Thiel, hoy un financista de Trump, también es un seguidor, un declarado fan de las ideas straussianas. Entonces acá lo ves con una idea, llevar la democracia, directamente operar en el terreno. Fíjate, Brzezinski, que acá está videos clásicos con los mujahidines en Afganistán. ¿Qué es lo que proponía? Revoluciones de color, financiamiento interno, que otros lleven la lucha, sean guerras proxy, guerras más encubiertas, más solapado. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. El asesor de seguridad nacional de EE, Brzezinski, voló a Pakistán para comenzar a reunir resistencia. Quería armar a los mujahidines sin revelar el papel de Estados Unidos.
En la frontera afgana, cerca del paso de Kiber, instó a los soldados de Dios a redoblar sus esfuerzos. Conocemos Pobres mujahidines, ¿no? Clip para el recuerdo, ¿no? De la manipulación de las élites, en definitiva, como él escribía, todo esto lo estaba haciendo para obtener el control de la zona, ¿no? La zona euroasiática, la zona de los recursos de Medio Oriente. Mirá, acá también hablando de su rol en el financiamiento del fundamentalismo radical islámico. Campos por toda la Unión Soviética para actividades terroristas. ¿Te imaginas cómo sería el mundo hoy si todavía existiera la Unión Soviética? Así que sí, comparados con la Unión Soviética y su colapso, los talibanes eran insignificantes. ¿Sugieres que fueron los soviéticos los que instrumentalizaron el Islam? Sí, ¿quién más? A menos que pienses que es nosotros o Israel. En contra de Estados Unidos e Israel. Contra Occidente. En contra de Occidente. En contra de Occidente, en contra de lo que ellos consideran los infieles. El concepto de la yihad nació como consecuencia de la invasión soviética a Afganistán. ¿Quién les dio armas, ayuda y apoyo financiero para luchar contra los soviéticos? Muchos países lo hicieron, porque si los soviéticos hubieran ganado, habría sido aún peor, a menos que creas que se debía ayudar a los soviéticos o permitirles ganar. En ese caso hay que preguntarse, ¿cómo sería la situación mundial si de hecho hubieran prevalecido? Pero estoy un poco confundido aquí, porque antes dijiste que fueron los soviéticos quienes crearon el concepto de yihad en Afganistán para luchar contra Occidente, cuando está públicamente reconocido y respaldado por documentos que fue Estados Unidos quien canalizó miles de millones de dólares a los mujahidines y... Eso nunca se ha negado. No lo negamos ni por un minuto. Ayudamos a los mujahidines a resistir a los soviéticos en Afganistán. Pero fue la invasión de Afganistán la que precipitó las consecuencias que vemos en esa parte del mundo hasta el día de hoy. Es decir, el auge del fundamentalismo, la pulverización de una sociedad como consecuencia de la cual el extremismo se volvió cada vez más dominante. Si concluyes que por eso se debería haber permitido que los soviéticos prevalecieran y que Occidente simplemente debería haber ignorado la resistencia, ahí es donde discrepo contigo. Creo que eso habría sido un error. 2 preguntas más, ¿de acuerdo? Bueno, ahí te lo tenés a Brzezinski, entonces fíjate, la idea cuál era la de él. Por un lado, revoluciones de color, por el otro lado, lo que llamaba una diplomacia dual, ¿no? De amistad, pero te pongo el portaaviones ahí para que digas, bueno, si no somos amigos, vuelan las balas. A veces le salió bien, a veces le salió mal, pero esa idea, ¿no? Revolución de color por un lado, financiamiento, transferencia de tecnología a China por el otro lado. Entonces, fíjate, ¿no? La primacía estadounidense depende del equilibrio en la zona euroasiática. Entonces, Brzezinski define 2 tipos de países, los que vimos antes, los países pivot y los países geoestratégicos. Entonces señala, Estados Unidos debe gestionar ambas cosas. Los jugadores debe equilibrarse Estados Unidos, engancharse o contenerse. Con los países pivotes debe asegurar su influencia antes que lo hagan sus rivales. Este es el núcleo del gran tablero de ajedrez. La influencia en los países pivotes, Ucrania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Irán, Turquía, Kazajstán, Pakistán, Corea del Sur, Afganistán y Taiwán, agregamos, dado el contexto actual, ¿no? Entonces, Brzezinski desarrollaba estrategias para cada una de las zonas. Para Europa Occidental, manténgala unida y atada a los Estados Unidos a través de la OTAN. Una Unión Europea fuerte es buena siempre y cuando no se independice de Washington. Y ahora entienden y queda mucho más claro el rol de las movidas migratorias y demás, ¿no? Rusia, impedir, como sea, que resurja como una potencia imperial. Pero decía Brzezinski, no lo aísles, comprometelo lo suficiente como para mantenerlo estable. Comprometelo con vos, para que esté estable. Desalentale cualquier ambición de dominar los antiguos estados soviéticos. No los provoques. Operá en Ucrania al golpe del Maidán, operá en Georgia, busca alianzas en el Mar del Norte, genera dudas respecto a la unión, a la relación con China. En Asia Central, los Balcanes euroasiáticos, como denominaba Brzezinski, fundamental para la energía, Estados Unidos debería aumentar su presencia aquí a través de lazos económicos, cooperación en materia de seguridad y compromiso político, no como vendían los neocons a través de las balas. Respecto a China, Brzezinski abogaba por involucrar a China en las instituciones globales.
que se una al FMI, que se una al G20, que se una a la Organización Mundial de Comercio, que el yuan esté dentro de la bolsa de monedas de los derechos especiales de giro. Crear interdependencias que generen una tensión, pero que sea imposible una ruptura. Lo que desemboca en ¿qué? En la aplicación en última instancia de ese gobierno globalista, esa gobernanza mundial que tanto venimos hablando. Todo bajo ¿qué? Un aspecto tecnocrático que era el que promovía Brzezinski. Para Oriente Medio decía que Estados Unidos debía asegurar el flujo de energía y evitar que las potencias regionales dominen, especialmente las hostiles a Occidente. En ese momento significaba equilibrar las relaciones con Arabia Saudita, Irán e Israel. A Irán, Brzezinski lo veía como el pivote crítico en el tablero euroasiático, como veía a Ucrania como el pivote crítico en el tablero europeo occidental. Sugería que Estados Unidos debería evitar la confrontación y buscar un compromiso a largo plazo para evitar que caiga en un bloque antiestadounidense, como estaba pasando en la administración Biden. Brzezinski también, respecto a Pakistán, subrayaba la importancia de los lazos entre Estados Unidos y Pakistán como un contrapeso tanto a Irán como a la inestabilidad adyacente siempre a Afganistán. Porque ya lo iba también preparando a la India como un importante contrapeso natural para lo que sería China después. Entonces, sintetizando, decía, no domines directamente, sino que influí de forma inteligente, construí alianzas, prevení coaliciones hostiles y mantener una flexibilidad estratégica en todas las regiones de Eurasia. Hacía hincapié entonces en el poder blando, pero también en el poder militar como último recurso. Decía que Estados Unidos debía proyectar una imagen de estabilidad, prosperidad e inclusión para mantener cerca a los aliados, pero aún más cerca a los rivales. Y decía que si Estados Unidos se retiraba o se volvía introspectivo en sí mismo, el mundo podría entrar en caos, como vimos al principio, llevando a que múltiples potencias regionales compitieran por la primacía en Eurasia, haciéndose eco del mundo previo a la Primera Guerra Mundial. Entonces, fíjate, vamos a hacer un recorrido por varias noticias para que veas cómo se implementa esto que estamos hablando, en la práctica realmente, más allá de los discursos, la realpolitik. La mayoría de los británicos ve el Brexit como un error, votaría a favor de permanecer en la Unión Europea, publica Escenario Mundial, en el contexto de fogonear todo el tiempo el miedo a la invasión rusa sobre Europa. En un contexto de expansión del gasto militar, el programa Rearme Europeo y demás, el Reino Unido no puede estar separado. Fíjate, hemos dicho cómo el Organismo Internacional de Energía Atómica, dirigido por el argentino Rafael Grossi, trabajaba junto a Palantir de Peter Thiel, una empresa que tiene contratos exclusivos con el Reino Unido, con Israel, entre otros. Publican ahora cómo el MI6 se infiltró en este organismo. Y hace poco habían publicado este artículo, ¿no? Los planes, las filtraciones de cómo el Reino Unido, el espionaje británico, estaba operando para derrotar a la flota negra rusa, mostrando la relevancia del control de las rutas marítimas. Volviendo un poco a Medio Oriente, habíamos dicho, Arabia Saudita. A ver, ese es el punto. ¿Quién vende la energía? ¿Dónde está quién llega a Europa? ¿Quién abastece al continente europeo sediento de energía? Arabia Saudita derribó entonces en secreto aviones no tripulados iraníes en la guerra de los 12 días. Mientras que fue una de las naciones que condenó la acción, la verdad que jugaba a favor de ello, ¿no? A favor de los acuerdos de Abraham, a favor de Israel, a favor del Reino Unido y de los intereses de Estados Unidos sobre el control de los recursos iraníes y particularmente de las rutas comerciales. El ministro de Defensa saudí se reúne en secreto con Trump para discutir la desescalada en Irán, publica Disclose TV. Tucker Carlson ahora ha revelado que ha hecho una entrevista con el presidente de Irán, lo que también aparecen estas internas, porque Tucker Carlson es un hombre de la inteligencia, que estas internas respecto a cuáles son los que tienen preponderancia. La línea brzezinskiana, podemos decir, la línea más dura, straussiana neoconservadora.
¿Quién actúa como mediador y lleva conversaciones adelante respecto del ataque a Irán con Israel? Rusia. Porque, bueno, los intereses en esas rutas comerciales. Dice, ¿no? Para definir nuevos acuerdos regionales. La INSTC, la nueva vía de escape económica de Rusia, publica Al Jazeera en su momento. Vamos a ver el mapa, que es la clave. Y fíjate, de vuelta, ruta comercial entre la India y Rusia, pasando por donde, por Teherán, por Irán. Irán, entonces, el eje de la ruta que conecta con China, de la ruta que conecta con Rusia, que a diferencia de la ruta marítima que la ven ahí en pantalla, dibujada en azul, reduce aproximadamente en casi la mitad el periodo de tránsito, con también un ahorro del 30% del costo. De esta misma semana, fíjate, Zero Hedge, Estados Unidos y Rusia compiten por la influencia en Turkmenistán, país rico en energía, todo siguiendo con la influencia de estas rutas comerciales. ¿Quién es el que le va a abastecer a Europa? ¿A quién va a estar dominado Europa? Esto es lo que decía antes, revolución de color en Georgia. Bueno, ya sabes quién tuvo que ver con eso. Y no es solamente Rusia el interesado, Israel también está interesado. Fíjate en la construcción de, acá lo tengo mejor, el oleoducto EstMed, un gasoducto, de gas natural que conecta directamente con Chipre, con Grecia, pero que necesitaba el control de la cuenca del Levante, es decir, el control de la zona de Gaza para llevarse a la ejecución, ¿no? Una obra que todavía está en veremos. ¿Pero para qué? Para abastecer de energía a Europa. Acá tenés al general Raúl Singh del ejército de la India. Fíjate lo que dice. Así que hay algunas lecciones que pensé que debía señalar en lo que respecta a la operación Sindhu. En primer lugar, una frontera, dos adversarios. Vimos a Pakistán de un lado, pero los adversarios eran dos, y si lo pienso bien, en realidad eran 4, o más bien 3. Así que Pakistán era la cara visible. Teníamos a China proporcionando todo el apoyo posible, y no es ninguna sorpresa porque si miramos las estadísticas, en los últimos 5 años el 81% del equipamiento militar que recibe Pakistán es chino, el 81%. Así que no es ninguna sorpresa. Y China, por supuesto, el viejo dicho de matar con un cuchillo prestado, una de las 36 estratagemas de las que habla China, matar con un cuchillo prestado. Así que prefiere usar al vecino para causar daño en lugar de involucrarse directamente en el lodazal de ataques en la frontera norte. Eso es lo que está haciendo. Y otra cosa que quizás China ha notado es que puede probar sus armas contra, por ejemplo, varios otros sistemas de armas que están presentes allí. Es como si tuviera un laboratorio en vivo a su disposición. Así que simplemente es algo bueno. Eso es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes. Guerras proxy que en definitiva sirven, como dice, ¿no? Para que otro lleve la batalla, siguiendo las ideas de Brzezinski de evitar confrontaciones directas, pero también como prueba del armamento, como hace Palantir o Anduril en Ucrania o en Gaza. Bueno, también lo hacen ahí en Pakistán. China, dice la Unión Europea, que no quiere que Rusia pierda su guerra en Ucrania. Wang Yi, el canciller chino, el ministro de Relaciones Exteriores, en una conversación, en una reunión que tuvo con Kaja Kallas, representante diplomática de la Unión Europea, afirmó que China no es parte de la guerra entre Rusia y Ucrania, negó haber apoyado cualquier tipo de esfuerzo bélico ruso, ya sea financiero como militar, y dijo, a nosotros nos conviene que Washington esté mirando acá, porque cuando deje de mirar hacia Ucrania, va a empezar a mirar al teatro del Pacífico. Mientras tanto, seguimos, por supuesto, construyendo nuestra red sobre relaciones diplomáticas en la zona euroasiática y llevando adelante guerras proxy. Todos están haciendo lo mismo, eso es el detalle con el que hay que quedarse. The Eurasian Times publica Estados Unidos peligrosamente poco preparado para la guerra con China, a pesar del presupuesto de defensa récord verdaderamente. ¿Por qué se trata esto? La interdependencia, la transferencia de tecnología que arrancó Brzezinski, Kissinger en los 80s, la interdependencia tecnológica, financiera, el capital y demás. A ver, es tanta la dependencia, no ya desde el punto duro de los minerales de tierras raras y los minerales críticos, a inclusive la tecnología, los chips y demás.
Estados Unidos depende críticamente, dice el artículo, de proveedores chinos en sectores clave, lo que representa una vulnerabilidad significativa. Esta concentración de proveedores en el mercado de defensa estadounidense, le hace Peter Thiel, el complejo Palantir y demás, limita la innovación y crea cadenas de suministro frágiles, además de la alta dependencia en minerales críticos patentes en sectores estratégicos como el nuclear y el espacial respecto a China. Siguiendo con la presentación, entonces, punto 14, el factor Rockefeller. Brzezinski no actuaba solo, era parte de una red de élites financieras liderada por David Rockefeller, implementando entonces una agenda globalista coordinada. Decía Brzezinski, la soberanía nacional ya no es un concepto viable. Lo interesante es que en este proceso dinámico que es la propia historia, hubo una migración de los neoconservadores desde el Partido Republicano, la base del Partido Republicano, hacia el Partido Demócrata. Blinken, Sullivan, Victoria Nuland, tantos realmente referentes de las administraciones demócratas de los últimos años, siguiendo por un lado políticas de Brzezinski, siguiendo por el otro lado políticas mucho más agresivas, que llevaron a la materialización justamente de los miedos que tenía Brzezinski respecto a la unión de Irán, Rusia y China en particular. Lo que representa un fenómeno realmente muy interesante, fascinante, como el propio Donald Trump, en particular en esta segunda administración, donde parece confluir o representar un vehículo para la fusión de las ideas straussianas con los preceptos de Brzezinski. Con un círculo interno, con Thiel, como digo, a la cabeza, fíjate, para la institución Hoover, el momento straussiano. Definía Peter Thiel refiriéndose a un ensayo que había publicado al respecto, ¿no? Vance, Pompeo, Bolton, todos straussianos, pero sin embargo llevando una agenda a la Brzezinski 2.0. Presión sobre aliados europeos, controles energéticos, expansionismo de bases militares, control de rutas marítimas, lo que representa, como decía al principio, casi una estrategia, una política esotérica y exotérica. Exotérica para las masas, hablando del nacionalismo, del anti-establishment o de hacer America Great Again, pero por el otro lado manteniendo una hegemonía global, tendiendo al sistema multipolar que pretendía Brzezinski, integrando el movimiento tecnocrático militar a la administración política. Fíjate varias veces donde Trump, no solo con los hechos que ya varios hemos mencionado, hasta en declaraciones mencionaba las ideas de Brzezinski. Acá con Tucker Carlson, justo. Y mira lo que han hecho estas personas estúpidas. Han permitido que Rusia, China, Irán, Corea del Norte y otros se unan en un grupo. Esto es imposible de imaginar. Y mira lo que han... ¿No? Refiriéndose a la administración anterior. Mucho empezó a través de las propias sanciones que implementaba Trump. Lo que es, puedes darnos una idea, sé que obviamente no quieres revelar la estrategia, pero más o menos los principios, ¿eh? Ahora, el vínculo China-Rusia, muy peligroso. Ni siquiera es creíble y... Cuando era joven me encantaba la historia. Y una cosa, había un profesor que yo tenía que decía, lo único que no quieres ver es a Rusia y China unidas. Y son enemigos porque comparten frontera. Cierto. Rusia tiene mucha tierra. No, tenía un profesor que decía esto. No podemos saber a quién se refería. Recordemos que Donald Trump tenía una amistad muy importante con Henry Kissinger, que fue asesor del propio Donald Trump. Y China no tiene suficiente. Eso no es buena señal. China necesita tierra y Rusia la tiene, pero no la va a ceder, ¿verdad? Son enemigos naturales. Y Biden y Obama los forzaron a unirse por estupidez, por la energía, realmente, por la energía. Lo forzaron a unirse y ahora están bastante unidos. Y eso es algo que nunca se debió permitir y nunca habría pasado conmigo. Eso no iba a suceder. El problema en Ucrania no habría ocurrido. Cero posibilidad de que hubiera pasado por las dos razones mencionadas. El precio del petróleo no habría sucedido porque yo lo tenía mucho más bajo, así que él no habría tenido el dinero. Y también porque le dije, no puedes hacerlo, y si lo haces, voy a tener que hacer esto y aquello y aquello y aquello. Bueno, recordemos que Trump empezó con la idea de reforzar justamente la militarización de la OTAN y por el otro lado hasta le ha dicho, recriminándole a Zelensky,
yo fui el que te autorizó que empiecen a aparecer los misiles que sirvieron de defensa antiaérea tuya. Escuchado esto, lo pasé en otro video, pero también con todo este contexto que te estoy diciendo respecto al mundo multipolar, lo que decía Trump. ¿Por qué no incluir a China en el G8? ¿Por qué no tener a China la mayor economía mundial tras Estados Unidos? Bueno, no es una mala idea. No me molestaría si alguien quisiera sugerir que China se una. Creo que lo sugerimos, pero quieres tener personas con las que puedas hablar, ¿sabes? Ellos no hablan, Putin me habla a mí. Él no le habla a nadie más. No quiere hablar porque se sintió muy insultado cuando lo expulsaron del G8. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo se sentiría cualquiera? Fue muy insultante. Y quiero decir, lo expulsó Trudeau, quien convenció a una o dos personas junto con Obama. Lo expulsaron y él no está contento con eso, te lo puedo asegurar. Él básicamente ni siquiera les habla a las personas que lo expulsaron y estoy de acuerdo con él. Bueno, ahí lo tenés entonces a Trump, lo que decía, la visión de Brzezinski de esta multipolaridad gestionada. Anticipó entonces que Estados Unidos no podría mantener la unipolaridad en forma indefinida, o sea, el fin de la historia no iba a poder ocurrir. El imperio no se podía extender tanto, porque esa es la causa generalmente de la caída de los imperios, entonces llamaba a gestionar una transición a un mundo dividido en bloques comerciales, comisión trilateral, la transición multipolar manteniendo el control a través de las instituciones supranacionales. Decía en su texto, Visión Estratégica, en el mundo postamericano, la tarea será crear un orden mundial que sea estable pero no rígido, inclusivo pero no caótico, más allá del Estado-nación. Entonces, básicamente veía, ¿no?, una unipolaridad extendida, que podía ser el escenario si Estados Unidos seguía así, algo que no iba a poder lograrse. Un escenario de caos global si Estados Unidos volvía a una política de aislacionismo, y lo que él recomendaba, la multipolaridad gestionada, lo que decíamos recién. Todo esto, insisto, recomiendo fervientemente la lectura del Gran Tablero, el libro de Brzezinski. Acá lo tenés para que vean con el contexto de todo lo que explicamos a Rutte, hablando desde dónde, desde Chatham House, el think tank original del globalismo. Paga la cuenta. Quiero decir, lo que sé es que si queremos mantener nuestras sociedades seguras mira, si no haces esto, si no llegas al 5%, incluyendo el 3.5% de gasto básico en defensa, aún podrías tener el Servicio Nacional de Salud o en otros países sus sistemas de salud, el sistema de pensiones, etcétera, pero será mejor que aprendas a hablar ruso. ¿No? La misma línea de lo que estamos hablando, de la expansión de Rusia, justificando en su puesto desde la OTAN justamente las ideas estas de Brzezinski y demás, e inclusive apelando a una emoción, a un miedo común, ¿no? El miedo a vas a hablar ruso, y con eso te acostumbramos a que vas a tener menos prestaciones sociales y demás, ¿no? Una vida peor. Para el caso y para traerles todas las voces, ¿no?, un notable crítico a las ideas de Brzezinski es Jeffrey Sachs, un tipo, al igual que Brzezinski, totalmente funcional al sistema, que está con el capitalismo inclusivo en el Vaticano y demás, pero mirándolo desde el bloque de enfrente, de esta construcción dialéctica de bloques enfrentados, pero con un punto en común, las élites financieras. Escúchalo a Sachs. En 1997, Zbigniew Brzezinski escribió El Gran Tablero de Ajedrez. Eso no son solo reflexiones del señor Brzezinski, sino que es la presentación de las decisiones del gobierno de Estados Unidos explicadas al público, que es cómo funcionan estos libros. Y el libro describe la ampliación hacia el este de Europa y de la OTAN como eventos simultáneos. Y hay un buen, relevante e interesante capítulo en ese libro que dice: ¿qué hará Rusia a medida que Europa y la OTAN se expandan hacia el este? Y yo conocía personalmente a Zbigniew Brzezinski. Fue muy amable conmigo. Yo estaba asesorando a Polonia y él fue de gran ayuda. Era un hombre muy agradable e inteligente y se equivocó en todo. Así que en 1997 escribió en detalle por qué Rusia no podía hacer nada más que aceptar la expansión hacia el este de la OTAN y de Europa,
De hecho, él dice que la expansión hacia el este de Europa, y no solo de Europa, sino de la OTAN, era un plan, un proyecto. Y explica cómo Rusia nunca se alineará con China, algo impensable. Rusia nunca se alineará con Irán. Rusia no tiene otra vocación más que la vocación europea. Así que, a medida que Europa avanza hacia el este, no hay nada que Rusia pueda hacer al respecto, o al menos eso dice otro estratega estadounidense. ¿Acaso es de extrañar que estemos en guerra todo el tiempo? Porque si hay algo sobre Estados Unidos, es que siempre sabemos lo que van a hacer nuestros contrapartes, y siempre lo acertamos. Bueno, ahí lo escuchás con su punto de vista. Algunas cosas, como te mostré acá, no son precisamente como dice Jeffrey Sachs, pero lo cierto que funciona en gran medida de esta forma, ¿no? La Realpolitik. Antes lo veíamos a Rutte hablando desde Chatham House. Fíjate este titular de página 12, un diario de izquierda acá de Argentina. Murió Brzezinski, el Kissinger de los demócratas. Lo que pasa es que, claro, los republicanos tenían a Kissinger, los demócratas a Brzezinski, ambos financiados por los Rockefeller. ¿Y a qué voy? De que Chatham House nos remitimos justamente al eje, ¿no? del globalismo y demás, donde aparece el rol del propio Reino Unido. Vos fíjate, Reino Unido, en definitiva, el centro financiero del mundo, beneficiándose entonces del músculo militar y gestionando de ambos lados del bloque, digamos, el bloque moderno, las finanzas y la gestión de la deuda, ¿no? El banco Chase y en definitiva tanto JP Morgan Chase y tantos otros ejemplos cumpliendo esa función. Acá lo tenés a Alexander Dugin, gran admirador de la obra de Brzezinski, ¿no? Los extremos se juntan. Entonces, fíjate acá, Geopolitics and Empire publica una entrevista a Courtney Turner. Fíjate lo que dice. Que es estratégicamente genial, que de hecho lo es. Pero también es exactamente el plan expuesto por el Club de Roma, su sistema mundial global regionalizado y adaptativo. Y ese es exactamente el plan que propusieron. Es el plan del que hablaron Brzezinski y Kissinger, donde habría una disolución de los Estados-nación y quedarían remanentes de bloques de poder geográficos, donde Oriente y Occidente serían enfrentados para crear tensiones dialécticas hedonistas que darían como resultado una síntesis emergente llamada la tecnocracia. Luego tenemos un estado orwelliano de la tecnocracia, del que hablaba Technocracy Inc. Así que, y ellos sí hablan de la región geográfica de Norteamérica como la tecnocracia. Así que, sí, parece que eso es lo que se está construyendo. ¿No? Ahí lo escuchás clarísimo, porque es realmente lo que está pasando. Entonces, fíjate, acá tenemos dos clips justamente de Zbigniew Brzezinski hablando de estos think tanks y demás. Fíjate lo que decía. Hay alguna razón para que el público piense que esta es una mala organización que conspira para... Y quiero asegurarme de representar lo que ellos dicen, que este grupo realmente guía la política exterior de este país. Hablando de la Comisión Trilateral. Puedo decirte incluso mejor lo que este grupo representa, lo que la gente piensa que representa, personas con mentalidad conspirativa, porque me encuentro con eso todo el tiempo, cuando hablo por todo el país. Y los chiflados que, ya sabes, aparecen con esta teoría provienen ya sea del extremo loco del ala izquierda o del ala derecha loca. Si es un derechista loco, se levantará y dirá: ustedes son una conspiración de personas que quieren imponer un gobierno mundial y privarnos de nuestra soberanía. Y si es un izquierdista extremadamente loco, se levantará y dirá: ustedes son una conspiración de capitalistas ricos que quieren controlar el mundo por el bien de las ganancias globales. Ese loco Alfred LaRouche comenzó con la izquierda y luego con la derecha, por ejemplo, en los últimos 15 años. Bueno, la respuesta es: mira, la comisión opera abiertamente. No hay nada secreto al respecto. Es un grupo de personas influyentes y no ocultamos eso al país. Deliberadamente queremos personas influyentes de las tres regiones que intenten abordar los problemas que las tres regiones enfrentan mediante discusión, estudios promocionales, defensa. Hemos abogado a lo largo de los años por alivio de la deuda para los países pobres del mundo. Hemos abogado por una variedad de programas de ayuda para el tercer mundo. Hemos abogado por una cooperación más estrecha en ciencia entre nuestras democracias industriales. En general, estamos a favor de un acuerdo de libre comercio.
Estamos en contra del proteccionismo y los aranceles. Actualmente tenemos un estudio importante en curso sobre las relaciones este-oeste realizado por autores de las 3 regiones. Creo que desempeñamos una función educativa útil. Y cualquier espectador que me esté viendo y quiera explorar la llamada conspiración aún más, lo único que tiene que hacer es escribir a la oficina de la comisión y le daremos cualquier documento que desee. No hay nada secreto. Bueno, no, me parece que no hace falta decir que eso es falso, ¿no? No te van a dar ningún documento hablando de la Comisión Trilateral. Y acá, más cerca en el tiempo, también hablando de lo mismo. Bueno, la razón por la que lo menciono, si alguna vez has escuchado alguno de nuestros programas de llamadas, ¿sabes que tenemos personas que piensan en las teorías de la conspiración? De personas como tú. Serías un ejemplo para estas personas porque has servido en la Junta del Consejo de Relaciones Exteriores, ayudaste a iniciar la Comisión Trilateral y has estado en los grupos de Bilderberg. Bueno, sí, no he hecho eso durante años, así que es una redención parcial, supongo, pero por lo demás redención sí. Parcial. Pero ¿qué es pertenecer a todos esos grupos? Hablamos sobre la Comisión Trilateral cuando estuviste aquí en 1990-89, pero ¿qué pasa con la asociación con ella? Hay también... ¿Están las personas demasiado cerca en este mundo, las personas de negocios demasiado cerca de los gobiernos? Bueno, ya sabes, hay algo así como una influencia insidiosa. Y la pregunta es, ¿cómo opera? ¿Implica soborno y conlleva algún tipo de dominación psicológica de individuos? No creo en esta noción de que algunas sociedades secretas controlen a la gente. Pero por supuesto, en cualquier sistema político hay una especie de arreglos sobre la mesa y debajo de la mesa. En cuanto a las organizaciones que has mencionado, son todas organizaciones sobre la mesa. Sabemos qué son. Sabemos lo que hacen. Probablemente exageramos su influencia en muchos casos. Pero lo más importante de todo es que operan abiertamente. Cualquiera que quiera saber qué hace el Consejo de Relaciones Exteriores puede averiguarlo fácilmente. Y una vez que esa persona lo descubra, probablemente se dará cuenta de que realmente no dirige el mundo, pero a menudo hace recomendaciones muy útiles. Por ejemplo, ya sabes, todos estamos enfrentando el problema de Irán. Bueno, no sé, tal vez esto refuerce las teorías de conspiración, pero hace 2 años codirigí un estudio sobre la política de Estados Unidos hacia Irán para el Consejo de Relaciones Exteriores. Creo que todavía es un muy buen estudio. Dije, codirigí. ¿Quién era el otro copresidente? Robert Gates, actualmente el secretario de Defensa. Ahora, por un lado, tal vez eso refuerce la teoría de conspiración de que algunos u otros estaban moviendo los hilos desde detrás. Bueno, ahí lo tenés a Brzezinski, clarísimo, me parece que hace falta poco para aclarar, ¿no? Agregar poco a lo que acaba de decir. Entonces, fíjate, lo curioso es esto. El tipo que une realmente la postura straussiana e influye en esta administración que está siguiendo muchas políticas brzezinskianas es Peter Thiel, quien esta semana se hizo medio viral hablando del anticristo y demás. Lo tuvimos hace poco hablando del cosmismo ruso, algo que Dugin también está cerca de esas ideas. El gobierno mundial único es una amenaza mayor que la inteligencia artificial o el cambio climático, dice Peter Thiel. Sin embargo, fíjate, el proyecto de la ley hermosa de Donald Trump, como veníamos contando acá, Biometric Update, dice amplía la vigilancia biométrica, directamente sumiendo, ¿no?, la semilla para el Estado tecnocrático a la China en los Estados Unidos. El proyecto contempla que le aporten $30.000 millones para modernización digital a ICE, esta institución, organismo dedicado a la deportación, al control migratorio. ICE integrará inteligencia artificial y biometría móvil en sus operaciones como reconocimiento facial y automatización del procedimiento de los casos. Además, utilizarán torres autónomas y tecnologías avanzadas de detección biométrica en la frontera sur. Lo curioso que dice para seguir la movilidad dentro del territorio. Y si hablábamos la semana pasada, fíjate, de una concentración llamativa en el grado de tecnología de defensa entre Palantir, Anduril, todo ese consorcio, esa cartelización para llevar adelante la OTAN y varias medidas de seguridad dentro, también con ICE de los Estados Unidos. Fíjate este detalle, Oracle, empresa de Larry Ellison, vinculada a la CIA, igual que Palantir, y OpenAI amplían el acuerdo con Stargate para más centros de datos en los Estados Unidos. ¿Cuál es el detalle? Dice que aproximadamente la mitad de la energía que necesitan los centros de datos de OpenAI va a ser gestionada, está siendo alquilada a Oracle.
una suma de energía sin precedentes que podría abastecer a millones de hogares estadounidenses. Ahora entendés por dónde iba, ¿no? La cuestión verde. Acostúmbrate a vivir con menos, como te dice Rutte. Pero también hay una concentración sobre la energía y los datos. Entonces ya las últimas dos, fíjate, mucha disidencia, mucha dialéctica, pero los BRICS lanzan su alternativa al Banco Mundial. Al igual que como contamos cuando hablamos de SWIFT, no es ninguna alternativa, porque comparten funcionarios, infraestructura y demás. Y quiero cerrar este largo video con, fíjate, primero, hablando de esto, de cómo las finanzas en definitiva une esa dialéctica, mira lo que decía Lagarde hace horas directamente. Muchas personas están un poco preocupadas por lo que les sucederá con el euro digital. ¿Puedes animarlas explicando por qué el euro digital es bueno para personas como tú y como yo? Es buenísimo. Una moneda digital, donde se ha probado y solo hay una que claramente ya se ha lanzado en un país muy pequeño, pero que se ha pilotado a una escala bastante grande en China, es útil y sirve a todos los ciudadanos. Así que no es algo que sea bueno para la élite o bueno para los jóvenes o bueno para algunos en lugar de otros. Si se hace bien y si se implementa correctamente, sería de utilidad para todos los ciudadanos. ¿No? El modelo es China, como dijimos tantas veces. Y para ya cerrar esta larga edición, 2 clips para el recuerdo con todo el contexto que les mostré de Anthony Sutton. Escucha. Esta cosa de izquierda-derecha es un sinsentido. Izquierda-derecha son como anteojeras de caballo. ¿Sabes? Les pones anteojeras a un caballo para que mire hacia adelante. Eso es lo que significa izquierda y derecha. Es para controlar el pensamiento de las personas. Algunos los pones en el paquete izquierdo, otros los pones en el paquete derecho. Pero la verdad, como acabas de mencionar, la verdad es que los capitalistas y los comunistas están de la mano, son aliados, están unidos desde antes de 1917. El capitalismo se ha desarrollado con el comunismo por una razón u otra, en la que quizás queramos profundizar. Es una conspiración, creo que tú lo aceptaste antes que yo. Yo negué la conspiración durante años, hasta que el peso de la evidencia simplemente me hizo aceptarla. Los académicos son un poco lentos en estas cosas. Y finalmente el último clip, también Anthony Sutton. Entrando en conflicto entre sí porque el conflicto conduce a una nueva síntesis. El orden buscado en la revolución bolchevique. Creamos fuerzas opuestas que se colocan en conflicto. Del conflicto obtienes ganancias. Obtienes poder político y puedes dirigir la historia. Y si miras los escritos, por ejemplo, de la Comisión Trilateral, ellos hablan abiertamente en la Comisión Trilateral sobre gestionar conflictos, no resolverlos, sino gestionarlos. Gestionar conflictos, gestión de conflictos, ese es el lema. Así que obtuvieron la ganancia, el poder y la gestión. ¿Hacia dónde querían dirigir la historia a través de la revolución bolchevique? Querían establecer, lo hicieron, 2 fuerzas opuestas. Ahí surgió la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial, como ahí dice Sutton, que sirvió de puente para el establecimiento del orden financiero internacional que rigió, y político que rige actualmente nuestros destinos. Así que dicho todo esto, ¿algo ha cambiado? ¿O el plan se está ejecutando con retrasos, alguna demora, algún error táctico? Pero el plan se está ejecutando, como pueden ver, adelante de sus ojos. Bueno, amigos, compartan el informe en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Denle like para que YouTube lo recomiende a más gente mientras ustedes lo están viendo. Y les recomiendo mucho que visiten nuestro documental sobre el increíble origen secreto de Estados Unidos. Se encuentra en la descripción de este video y les aseguro que les sorprenderá. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.